Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, a la vez, antiquísima y súper poderosa. La idea de la redención. Y sobre todo vamos a hablar de esas fuerzas invisibles que, bueno, que la hacen posible. Venga, vamos a darle una vuelta a esto. Todo empieza con esta frase de Esopo, que seguro que a más de uno le suena. Y es que es una de esas frases que parecen muy simples, ¿no? Los dioses ayudan a los que se ayudan a sí mismos. A primera vista, pues oye, parece que nos está diciendo, espabila, búscate la vida tú solo. Pero, si nos paramos a pensarlo, ahí hay algo más. Fíjate que dice, los dioses ayudan. O sea, no se quedan mirando desde la grada, se implican, actúan. Pero, y aquí está la clave, solo cuando ven que alguien ya se ha puesto en marcha. Así que la pregunta del millón es esta. ¿Va esto de ser un llanero solitario? ¿O es más bien una historia sobre cómo la gracia y la ayuda te sale al encuentro a medio camino? Pues para entender bien esta tensión, esta dualidad, vamos a agarrarnos a una historia. Una historia muy humana que viene de una película fantástica, Hoosiers. A ver, situémonos. Estamos en un pueblecito, Hickory. Y allí, el nuevo entrenador del equipo de baloncesto, Norman Dale, hace algo que nadie se espera. Se va a buscar a Shooter, que es, pues, el borracho del pueblo, esa persona de la que todo el mundo ya ha tirado la toalla, y le ofrece ser su ayudante. Así, de repente. Un acto de fe que pilla a todos por sorpresa. Y ojo, que lo que hace el entrenador no es un arrebato de optimismo ingenuo, no, es una disciplina. Es la capacidad, yo diría que entrenada, de mirar a alguien y ver el potencial que todavía queda, incluso cuando por fuera todo parece en ruinas. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso requiere mirar sin juzgar, mirar de verdad. Pero claro, ¿quién es el primero en saltar? El propio hijo de Shooter. Le dice al entrenador que su padre no se merece otra oportunidad, y la respuesta de Dale es una pregunta demoledora, de esas que van directas al corazón y desmontan cualquier armadura. Y esto es importantísimo. La reacción del hijo no viene del odio, para nada, viene del miedo. Es una coraza que se ha construido después de decepción tras decepción. Piensa que para él la esperanza se ha vuelto más peligrosa que la desesperación. Porque, a ver, la desesperación ya sabes cómo es terreno conocido. Pero la esperanza te obliga a volver a arriesgarte, a poner el corazón en juego otra vez. Vale, pues ahora vamos a coger esta historia tan personal y vamos a elevarla. Vamos a ver cómo se conecta con un principio de liderazgo que es universal. Hablamos de cómo se puede restablecer una conexión que parecía rota para siempre. Mira, hay una frase de Colin Powell que lo resume de una manera brutal. Él decía que el liderazgo se acaba el día que tus soldados dejan de venir a contarte sus problemas. Y eso pasa o porque han perdido la confianza, o peor aún, porque creen que ya no te importa. Y es que eso es exactamente lo que le pasaba a Shooter. Él ya no le contaba sus problemas a nadie. ¿Para qué? Lo habían dado por perdido tantas veces que él mismo se lo había creído. Por eso, la oferta del entrenador fue mucho más que un trabajo. Fue como si de repente alguien volviera a abrir una línea de comunicación que llevaba años cortada. Fue una forma de decirle sin palabras, oye, que yo todavía cuento contigo. Y fijaos en la diferencia, que es fundamental. Cuando intentamos ayudar, muchas veces nos centramos en lo que está roto, ¿verdad? En el problema. Pero el entrenador Dale hace algo mucho más potente. En lugar de enfocarse en la debilidad, le habla directamente a la fortaleza que sabe que sigue ahí, aunque esté escondida. No le dice veo lo destrozado que estás, le dice veo lo que todavía eres capaz de hacer. Venga, vamos a ampliar un poco más el foco. Vamos a usar una metáfora que es de verdad muy útil para entender cómo funcionan los grupos humanos, ya sea un equipo, una familia o lo que sea. Y la pregunta es sencilla, casi de niño. ¿Quién manda en el sistema solar? La respuesta, que es sorprendente, es nadie. No hay un director de orquesta, no hay un jefe. Todo se mantiene unido en una especie de baile perfecto gracias a una fuerza invisible que lo impregna todo, la gravedad. Bueno, pues este concepto, al que el escritor Seth Godin llama gravedad del sistema, se puede aplicar tal cual a los grupos de personas. Un equipo o una familia no funcionan como una máquina que alguien maneja, son más bien como un sistema que se mantiene unido por fuerzas que no se ven. La confianza, los valores compartidos, una cultura común. Y claro, esto le da una vuelta completa a lo que entendemos por liderar. El trabajo de un buen líder ya no es controlar cada detalle, sino pararse a pensar, a ver, ¿qué tipo de gravedad estoy generando yo aquí? ¿Es una fuerza que atrae a la gente, que la une, o una que la repele? ¿Estoy creando algo que mantiene al grupo cohesionado incluso cuando vienen mal dadas? Claro, porque esa gravedad positiva no aparece por arte de magia. Crear esa fuerza requiere tiempo, requiere paciencia y sobre todo una disciplina interna brutal. Es lo que necesita cualquier cambio que de verdad valga la pena.
Y esto nos lleva a un método de coaching que es oro puro. La idea no es ignorar los fracasos, sino elegir muy bien qué es lo que vas a ensayar. Se trata de poner un listón que se pueda superar hoy. Y una vez que se supera, ensayar ese pequeño éxito una y otra vez. Al hacer eso, no solo mejoras una habilidad, sino que vas construyendo una nueva identidad, la identidad de alguien que consigue cosas. Para Shooter, era así de simple. Ven al entrenamiento, mantente sobrio, aporta algo y repetir. Día sí y día también. Hay un verso en la Biblia, en la carta a los Gálatas, que es como la viga maestra que aguanta todo este edificio. Es una promesa, pero ojo, también es una advertencia muy, muy seria. La parte clave es esa, a su debido tiempo. ¿Y qué significa eso? Pues significa que la cosecha llegará, sí, pero no cuando nosotros queramos. Llegará en el tiempo que la naturaleza necesite. Y eso exige una paciencia de santo. Exige seguir sembrando, seguir regando, incluso cuando ya se te ha pasado la emoción del principio y todavía no ves ni un solo brote. Y con esto llegamos casi al final. Es el momento de atar todos los cabos sueltos. Vamos a volver a la historia de los Hoosiers, porque es ahí donde vemos cuál es la verdadera recompensa de todo este camino. Estamos en la final del campeonato. El equipo de Hickory llega a un pabellón gigantesco que impone muchísimo. Y antes de empezar, el entrenador Dale les pide que hagan algo muy simple, que midan la cancha. Miden la distancia a la canasta, la altura del aro, ¿y qué descubren? Que todo mide exactamente lo mismo que en el gimnasio de su pueblo. La lección es potentísima. El entorno, el escenario, eso es lo de menos. Lo que de verdad importa es lo que traes contigo. Lo que te pertenece no es lo que el mundo tiene preparado para ti, sino lo que tú has construido por dentro. Tu preparación, tu disciplina, la unión con tu gente. Y así es como volvemos al principio, a la frase de Esopo, pero ahora la entendemos de otra manera, ¿que sí? Los dioses ayudaron, por supuesto, la gracia, la suerte, llámalo como quieras, apareció. Pero no apareció de la nada, apareció después de que el equipo, el entrenador y sobre todo Shooter hicieran su parte. Ellos tuvieron que dar el primer paso. La ayuda llegó, sí, pero les encontró a mitad de camino.